En la memoria colectiva argentina existe una imagen casi imborrable. Una sonrisa que mezclaba inocencia y picardía. Una figura que, durante los efervescentes años 80, se convirtió en el símbolo de una época. Era Adriana Broski. Era la bebota. Junto a Alberto Olmedo, conquistó la televisión y el corazón de un país. Pero, ¿qué sucede cuando las luces del set se apagan de golpe? ¿Qué historia se esconde detrás del personaje que todos creían conocer? Este es un eco del pasado sobre la mujer que tuvo que desaparecer para poder encontrarse. Para entender a la figura, primero hay que conocer a la mujer. Nacida en Buenos Aires, Adriana Mónica Broski fue hija de Jaime y Lila. La ausencia de su padre desde joven la obligó, junto a su hermano Javier, a madurar de golpe. Desde niña fue inquieta, estudió danzas, hizo ropa al batik, trabajó en una peluquería y hasta en un bazar. Su destino cambió mientras trabajaba como vendedora en una boutique. Allí fue descubierta por un fotógrafo. Su carrera como modelo despegó, pero el verdadero salto llegó de la mano de otro zar de la televisión, Gerardo Sofovich, quien la incorporó a sus elencos. Sin embargo, sería su encuentro con Alberto Olmedo lo que la catapultaría a la historia. Así nació la bebota, su entrañable asistente en No Toca Botón. Su rol era simple pero magnético, la belleza inocente que desarmaba al pícaro maestro. La química fue instantánea. Se convirtió en una de las chicas Olmedo, ese grupo de actrices y vedettes que brillaban junto al capocómico y cuyo destino quedaría marcado para siempre por él. Pronto, Adriana estaba en todas partes. Teatro, cine con El Mano Santa está cargado o Los Matamonstruos, y publicidades que se volvieron icónicas. Era el rostro de una década. Pero la historia, como un guión impredecible, guardaba un giro trágico. La muerte de Olmedo no solo marcó el fin de un ídolo popular. Para Adriana, para Susana Romero, Beatriz Salomón o Silvia Pérez, fue el fin de una era. El futuro, antes brillante, ahora era un lienzo en blanco. Y en ese vacío, apareció un nuevo capítulo en su vida. En 1989, se casó con Tata Joffre, una influyente figura del poder político. El matrimonio implicó acompañarlo incluso en misiones diplomáticas en el exterior y un retiro total de la vida pública. Pero detrás del telón, se estaba gestando un drama silencioso, uno que la propia Adriana describiría años más tarde con palabras cargadas de peso. Ella misma ha relatado que la relación estaba condicionada por los celos de su marido y su exigencia de que abandonara por completo su carrera. En sus propias entrevistas, ha descrito ese periodo con una palabra devastadora: sometimiento. Fue una anulación de su identidad. Por el sueño de formar una familia y el amor a sus hijos Javier y Agustina, Adriana pagó un precio muy alto. El divorcio, años después, fue descrito como muy conflictivo, el cierre de una etapa dolorosa. Su separación fue una liberación. Y aquí es donde la historia de la bebota se transforma en la historia de la resiliencia de Adriana. Lejos de desaparecer, demostró una tenacidad increíble. Incursionó en producciones para niños con El Magimundo de Adriana y construyó una extensa e ininterrumpida carrera en el teatro. Década tras década, su nombre siguió en las marquesinas de Buenos Aires, Mar del Plata y Villa Carlos Paz, en obras como Mi mujer se llama Mauricio, Viejos son los trapos o El Boss y Big Bang Show. Hoy, esa reinvención continúa. Es empresaria gastronómica junto a su hijo, una apuesta familiar nacida en plena pandemia. Ha explorado su faceta como cantante y animadora, demostrando que el espíritu artístico sigue intacto. La historia de Adriana Broski es la del eco de un pasado glorioso que convive con la cicatriz de un sacrificio personal. Es la prueba de que detrás de la sonrisa icónica había una mujer luchando por su propia voz. El eco de la bebota nunca se apagará en la memoria argentina. Pero la voz que hoy resuena, con la fuerza de la experiencia y un telón de fondo de teatros y nuevos comienzos, es la de Adriana. La mujer que, finalmente, se adueñó por completo de su propio guión.